Hola, Hola, ¿cómo estás, querida? ¿cómo va? Aquí estoy ya admitiendo a la gente, Ay, muy bien. así que vamos a dar un par de minutos Para que entren más personas. para admitir, para ir admitiendo. De acuerdo. Ahí a todos los que van ingresando, si me escuchan, lo que les pido es que vayan desactivando sus micrófonos y también sus cámaras por el principio. Bien. ¿Qué tal, Renato? ¿Cómo están las cosas por allá? Bien, hoy estuve trabajando escribiendo un proyecto toda la mañana. Eh, Me he puesto a investigar unas cosas que me han pedido sobre eh, un- textiles, pero ahora adosados o asociados a la obra contemporánea, lo Ok. que tiene una problemática muy peculiar. Y bueno, pues eso he estado justamente hoy trabajando. Y bueno, un poco nervioso porque No, y también en la casa, en el Museo Frida Kahlo. sí, ayer tuve una intervención. Me invitaron por el 66 aniversario de la muerte de Frida, del Museo Frida Kahlo Riviera Maya, y justo fue en Zoom y hubo un hacker. Entonces hubo ahí un... No, Sí, nunca me había pasado. Entonces, bueno, ya le tengo un poco de miedo a estas cosas, pero confío en que todo va a salir. ay, sí, ojalá que todo salga bien. Ya hemos tenido Voy a ir calentando la nuestro. comida. Ahí a los que van ingresando les pido si van silenciando sus micrófonos. Ahí ya la veo conectada Juliana Ulluga. Juliana, Hola, Juliana. y me falta Silvana, mientras voy dando admisión. Ay, Raimundo Fraga, hola. Qué gusto. Hola, qué gusto, Renato. Aquí te acompañamos con muchísimo gusto Bienvenido. de escucharte. Ya sabes que te admiramos mucho y será un Ay, es gusto lo y un primero. placer escuchar tu entrevista. Gracias, Raimundo. Con mucho Carlitos gusto. Lozoya, que está por aquí conectándose, querido amigo. Y Juliana. Ay, pues qué gusto. Bueno, el público tiene que saber que ya habíamos hecho un videíto, pero al final estas cosas de la modernidad fallan. Pero está bien, en vivo está bien. Así, pues lo que se dijo y ya. Lo que dijimos en esa prueba piloto de la entrevista se lo llevó el viento porque no Se lo quedó llevo. en ninguna parte. Así Hola que, Renato, Ay, Juliana, qué gusto saludarte ¿cómo una vez más. estás? Muy bien. Acá a veces pongo el silencio el audio porque mi hijo está acá gritando un poco, Sí, bueno. así que cosas que es la suceden en los vivos. la realidad de la vida cotidiana que transcurre. Sí, que nos atraviesa todo. Muy Así bien. es. Bueno, vamos a empezar apenas ingrese Silvana Di Lorenzo, que no la veo todavía en el Zoom. Mientras sigo admitiendo. Que publicamos el flyer de la charla y fue compartido, así salió para todos lados. Impresionante. El efecto Renato. Algunos amigos me preguntaban, oye, ¿es el lunes o es el martes? Yo, no, a ver, es una el lunes y otra el martes. No, yo estoy muy contento porque la verdad hubo mucha réplica y qué emocionante poder hablar y además inaugurar esta propuesta que Conservación de Textiles tiene para todo el público que se acerque a estos temas sobre conservación y restauración de textiles. Y bueno, pues estoy encantado. Bueno, Hola Renato, lindo. Silvana de Lorenzo, Hola. ¿cómo estás, cariño? Muchas gracias por la invitación.
No, gracias a vos. La idea de armar esta primera charla, que ojalá que se replique en otras charlas futuras también, es, bueno, durante todo este tiempo hubo un montón de propuestas en relación a la conservación textil, presentación de casos increíbles. La verdad es que está habiendo en este tiempo una oferta súper interesante de todo, ¿no? Pero también parecía que quizás faltaba una instancia un poco más conversada con personas, con colegas de otros lugares, de otros países, también quizás de otras provincias, que nos resultan interesantes e inspiradoras a la hora de encarar nuestro trabajo. Así que empezamos con nuestro querido Renato. Ya, a esta altura ya sos un amigo, Renato. Gracias, amiga. A ver, si les pido de nuevo que vayan silenciando sus micrófonos al ingresar. Y esperamos, nada, ya ahora ya arrancamos. Igual yo sigo admitiendo a la gente. Saludos desde Cancún, Quintana Roo. Bueno, la idea es, nosotros vamos a hacer una serie de preguntas disparadoras. Mientras tanto, vamos a ver algunas fotografías, algunas imágenes del trabajo de Renato, y vamos a ver cómo vamos llevando el tiempo, pero la idea es, queda tiempo, al final de nuestras preguntas disparadoras, seleccionar un par de preguntas de la gente que se irán acumulando en el chat. Quizás, si todos pueden, vamos a dejar el tema, o sea, escriban las preguntas al final, así no tenemos que buscarlas después en el historial del chat. Quedamos si les parece, en esa dinámica. Bueno, voy a presentar entonces formalmente ya a Renato, mientras sigo admitiendo gente lentamente. Renato, voy a hacer tu presentación oficial, voy a leer solo un resumen de tu currículum, que es enorme, inmenso, pero bueno, vamos a concentrarlo en lo más importante que vos también nos indicaste para destacar. Renato Camarillo Duque es laboratorista del Instituto Politécnico Nacional y restaurador de la INCRIM-INAH. Su experiencia profesional se ha enfocado en el ámbito de la ¿Pero se escucha o no? Sí. O sea, ¿molesta o no? No, Ya, Voy a que yo escucho. no sé. Porque lo debes tener mal puesto. silenciar. Ahora sí. Ahí, Está proveniendo, pero voy a listo. silenciar a todos. Menos a mí. ¿Ahí me escuchan igual? Sí, bien. Renato Camarillo Duque es laboratorista del Instituto Politécnico Nacional y restaurador de la INCRIM-INAH. Su experiencia profesional se ha enfocado en el ámbito del museo y la conservación textil. Ha participado en proyectos de investigación, conservación, restauración y montaje en diferentes museos de México y el extranjero, y ha sido conservador y comisario de exposiciones en Estados Unidos y Europa, y también ha impartido conferencias en Asia y Sudamérica. En el año 2018 realizó la curaduría y programa académico de la exposición Diego Rivera, Genio, Figura y Silueta, en el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo del INVAL. Actualmente es restaurador en el taller de textiles, artes decorativas y artes aplicadas del Cencropam INVAL y profesor de la asignatura El Textil y el Traje en la Cultura Mexicana en la licenciatura de Diseño Textil y Moda en Centro. Voy ahora a habilitar. Renato, ¿te puedes habilitar tu micrófono? Y Juliana y Silvana también. Listo. Perfecto. Entonces ahí ya se quedan todos silenciados, menos los que consultan. Juli, tu micrófono, bueno, ahí vos lo vas manejando. Entonces vamos a empezar con las preguntas disparadoras. Contanos, querido Renato, ¿cómo fue tu formación y por qué decidiste dedicarte específicamente a la conservación de textiles?
Pues mira, desde que yo era muy pequeño, fui muy apegado a mis abuelos maternos. Mi abuelo Manuel Duque Magaña, nacido en Jalisco, en el occidente de nuestro país, y mi abuela de Hidalgo, más bien del centro del país. Y ellos durante toda su vida viajaron mucho y tuvieron un interés muy particular en los objetos y coleccionarlos. Recuerdo de muy pequeño que nos sacaban de viaje, salíamos cotidianamente y ahí fue donde empecé a observar cómo mi abuelo tenía un especial interés por los textiles, por la escultura, por el arte popular. Y bueno, pues así nació mi interés por los objetos y entender como su construcción y pues el significado un poco que tenían. En ese entonces más bien para mis abuelos. Y entonces ellos fueron amasando una colección sin mucho rigor, pues hecha a partir de cosas que les causaban interés de México y de otros lugares. Y ahí nació, mi abuelo me dijo un día que tenía que cuidar sus objetos, conocerlos y cuidarlos para la posteridad. Y pues fue muy temprana edad, a los 12 o 13 años, en donde supe que quería ser restaurador. Sí, dedicarme a los museos y a las colecciones. Más adelantito, como a los 15 o 16 años, ya tuve más noción de que el textil era realmente el material que me interesaba, los tejidos me llamaban mucho la atención y en peculiar las prendas sobre todo. Me acuerdo que una de las cosas que más disfrutaba en casa de mis abuelos era abrir esos closets y ver, bueno, los abrigos siberianos, los sombreros asiáticos, el calzado vintage, o sea, todo ese tipo de prendas que había en casa de los abuelos. Y pues ayudarle a la abuela al ropero con el rebozo, el keshkemet, ese tipo de prendas que iban comprando en sus viajes, todo esto me fascinaba. Y ya después, cuando yo entré a la educación media superior, fue justamente a química, porque sabía con anticipación que pues, era una ciencia muy importante para estudiar la carrera y yo en la secundaria fui muy malo en química. Entonces me decidí a entrar a laboratorista químico en el IPN, hice esa especialidad, me titulé como técnico laboratorista químico de la vocacional 6 y pues ahí empezó todo con mucho más rigor, digamos. Recuerdo muy bien que para esa época estaba enfocado más bien como al tratamiento de aguas para piedra un poco, pero descubrí que el material orgánico era realmente lo que me interesaba y así nació, justamente, prepararme en química para después entrar a la Escuela de Conservación de Lina. Buenísimo. Buenísimo. Todo empezó entonces también con una cuestión emocional, como suele suceder en general. Totalmente, totalmente. Mi abuelo, me acuerdo que me orientaba y bueno, pues él me ayudó mucho a descubrir todos estos nuevos aspectos de la vida y muy joven tuve estos intereses y me preocupé por pues formarme un poco más acerca pues de la dinámica del museo, que es realmente lo que a mí me llama mucho la atención, me encanta, me apasiona no solamente los repositorios de bienes artísticos, sino también la dinámica de la comunicación dentro de un espacio expositivo, que es también algo que lo que yo he tenido mucha más experiencia, y así nació justamente por una cuestión más emocional, justamente. Renato, y ya que estamos hablando de lo que es ese trabajo que haces en las exposiciones, en los museos en general, ¿cómo vivís vos ese trabajo en equipo? ¿Cómo equilibrás esos criterios que muchas veces hay entre la curaduría, la conservación y todo lo que nuclea, todo ese gran equipo que nuclea un trabajo final, un trabajo expositivo o de conservación? Sí, eso es una excelente pregunta porque nosotros cotidianamente trabajamos todos con otros equipos, otras disciplinas, otros profesionistas, y para mí eso es lo que me ha nutrido todos estos años. Creo que el aprender de la otra parte, a mí me encanta el debate, la verdad es que me gusta mucho. Creo que no hay otra manera de aprender que escuchar a la otra parte y hacer comunidad
e integrarse. Creo que esa es la clave para que los proyectos sean exitosos. El trabajo en equipo es fundamental. A mí me han honrado siempre con la confianza y con en proyectos muy importantes que se han podido desarrollar aquí en México, en otros lugares, y justamente entender la postura del museógrafo, los intereses del museólogo, la parte de comunicación y pedagogía, la parte de fotografía, editorial. Yo creo que el mundo del museo podría entenderse como una cadena muy grande, muy grande, con eslabones muy unidos, ¿verdad? Abrazados uno del otro, y es fundamental y tan importante el trabajo de uno como del otro. Entonces, a mí es lo que más me ha dejado. Creo que he podido aprender y también creo que he podido aportar a muchos profesionistas, y bueno, hemos hecho mancuernas y hemos hecho equipos que después se ha seguido y se ha replicado en otros muchos proyectos, y eso es lo más enriquecedor. Me parece que todos disfrutamos de eso. A veces puede ser un poco difícil dependiendo de la institución o el proyecto, los recursos, que es algo que todos batallamos con eso, pero al final el aprendizaje es maravilloso. Yo creo que entender las necesidades del que ilumina, las necesidades del que mueve la colección, las necesidades del que diseña museografía, creo que se hace un equipo muy rico para poder llegar a un buen fin, ¿no? Al proyecto que finalmente gane y que el público espectador que vaya y visite esas galerías o vea ese objeto en especial o tenga acercamiento de alguna manera al proyecto con el que estás trabajando, pues es el que gana, es finalmente el que recibe toda esa información, y pues el trabajo en equipo es fundamental. A mí me ha tocado trabajar con pues arqueólogos, antropólogos, sociólogos, etnógrafos, bueno, otros colegas conservadores, especialistas en otros temas, ¿no? Por ejemplo, justamente en exhibiciones de moda, por ejemplo, con diseñadores de moda que nos ayudan a trabajar, a confeccionar ciertas prendas o ciertos elementos que necesitamos para el montaje de un traje, o historiadores para ubicar. Eso es una colaboración cercanísima. Ni uno es más importante que el otro. Me parece que eso siempre ha sido un error. Todos en equipo conforman y creamos un proyecto, y eso es lo enriquecedor de esto, ¿no? Recuerdo muy bien la charla que dieron de conservación de textiles, justamente del chaleco que se restauró en una provincia de Belgrano, ¿no? Sí. Una pieza maravillosa, y justamente cómo inició el interés por comunicar esa intervención, y así se hacen los equipos, así se multiplica y se extiende el conocimiento. Sí, es como desmontar un poco ya suficiente, ¿no? Con el mito de el conservador no quiere que se vean los objetos, la lucha entre el conservador y el museógrafo, estas cosas que ya van quedando como súper caducas, ¿no? También entender que desde la conservación también se puede comunicar, y que también estamos buscando formas de comunicar. Eso. Bueno, hablando de comunicar, la siguiente pregunta disparadora tiene que ver con la vida en las redes sociales, y justamente sobre este tema, ¿no? ¿Cómo pensás que influye el uso de las redes y de la tecnología en la comunicación y en la valoración de nuestro trabajo? Y también, ¿cómo utilizás vos las redes personalmente, en donde todo el tiempo mezclás la cuestión profesional y tus cuestiones también personales, pero más bien estéticas, ¿no? Tenés como una red social que es súper atractiva visualmente. Trabajás mucho eso. Sí, desde que inicié mi trabajo profesional, que fue, bueno, empecé a trabajar formalmente a los 16 años, y cuando salí de la carrera en el 2012, tuve la gran fortuna de integrarme a la Cineteca Nacional, que es la institución que resguarda y almacena, estudia, investiga y restaura las colecciones fílmicas del país, y fue algo muy importante para mí porque me permitió entender un tipo de patrimonio que por lo menos a nosotros aquí en México no se nos da en la escuela, que es una laguna
que falta atender, que pues, es la conservación y la atención de soportes fílmicos, sonoros, audiovisuales y todo esto. Y ahí tuve conciencia del poder de la imagen y del valor de la imagen, y empecé por hobby a sacar imágenes, a tomar algunas capturas que tuvieran cierta estética o que pudieran llamar la atención, y eso resultó muy atractivo para la gente que me seguía, mis amigos, mi familia que me seguían en estas redes, y fue un pretexto muy, muy interesante y una reacción muy interesante de revisar de cómo pude captar la atención de esa manera y al final de darles el mensaje, bueno, esto se trata de tal tema, o esto proviene de tal lugar, o esto simboliza tal cosa. Yo creo que sí hay una cuestión a la mitad entre la construcción de mi personalidad y el amor que le tengo a mi trabajo, y todo eso junto. Y al final resultó muy bien porque ha sido, creo que interesante también para mis amigos y para las personas que nos seguimos, que estamos interesados en estos temas, en abordar y ver estas tras bambalinas de los proyectos, la curiosidad que puede despertar una imagen por su estética, su contraste, el medio, el objeto per se. Entonces, yo creo que ha sido algo que me ha favorecido en lo personal, porque he podido compartir mi pasión, que es lo que más me gusta hacer, es por lo que, o sea, despierto pensando en eso, duermo pensando en esto. Me he dedicado durante todos estos años a crear lazos, plataformas, redes con colegas, con amigos, con instituciones, y creo que eso ha sido muy valioso y que me han permitido también sí, compartirlo, mostrarlo, que se den cuenta, pues, lo que existe, lo que hay detrás de un proyecto que es costoso, que lleva mucho tiempo, que involucra a muchas personas, y creo que cada vez somos más sensibles ante esa realidad y por qué es que hay que visitar las exposiciones, por qué hay que pagar un boleto para entrar a ver una exposición, qué es lo que conlleva hacerlo, hablando de un proyecto museístico, pero creo que es una mezcla de muchas cosas y al final creo que ha resultado bien. Sí, esta cuestión del tras bambalinas, ¿no? Como que nunca se ve todo el trabajo que hay detrás de una exhibición en un museo, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto trabajo? Y bueno, el tras bambalinas también tiene que ver con las herramientas que nosotros trabajamos y el equipamiento, ¿no, Renato? Entonces te pedimos que elijas una herramienta de tu taller que te guste mucho y nos expliques el por qué o cuál es su historia. Sí, esta pregunta me gusta mucho porque es algo que generalmente las personas desconocen, pero yo les quiero presumir una herramienta y un equipo. Esta, se alcanza a ver bien, que es una manguerita de plástico reforzada con hilos de nylon. Voy a acercarlo un poco. Sí, Ahí está el tipo de tejido que está reforzada la manguera. Y es una manguera, es un accesorio que se utiliza para la microaspiración, que se adapta a la boquilla de una aspiradora. Y son accesorios que, pues a mí me han servido mucho a lo largo del tiempo, que, bueno, pues tiene una extensión, el equipo se compra por internet, es muy accesible, pero ayuda muchísimo por varias razones. Bueno, uno de los agentes, ustedes saben muy bien, que más deterioran a los objetos textiles es el polvo, que actúa como un agente abrasivo y, bueno, pues además que ensucia los textiles, los mancha, promueve los halos de secado y ese tipo de cosas. Es algo que generalmente buscamos eliminar, dependiendo el tejido, por supuesto. Y este adaptador que trae algunos otros accesorios como unos pequeños cepillos suaves que no lastiman a los tejidos, con algunos tubos o inclinados o rectos, dependiendo la necesidad, y creo que este es uno de mis favoritos. Junto con este cepillo también de aspirado, que son de cerdas naturales, también muy suaves, que se adaptan muy bien a las boquillas de las aspiradoras normales. Esto puede cambiar la vida de un conservador de textiles.
Me parece que es muy importante. Y el otro equipo que siempre he usado muchísimo para montaje sobre todo es esta plancha de vapor caliente, que es portátil, que si bien poquísimas veces la he utilizado para planchar prendas u objetos originales, más bien lo utilizo para planchar cicloramas para las tomas fotográficas o para preparar los fondos que van debajo de algunos vestidos o para tratar de quitar algunas manchas sobre maniquís, por ejemplo, que están forrados de tela, o dependiendo, pero a mí me ha ayudado muchísimo también, por ejemplo, a quitar algunas arrugas de telas de soportes, por ejemplo, donde vamos a coser. Depende muchísimo lo que uno necesite, pero creo que es un equipo muy útil que ha viajado conmigo siempre. Creo que es uno de los equipos que más contemplo al momento de hacer un proyecto, porque, bueno, te ayuda a la preparación. Creo que eso es fundamental, tener los materiales, los soportes textiles que uno pueda utilizar para el tensado en un bastidor o para justamente el montaje de un maniquí. Bueno, pues es infinito. Muchas aplicaciones. Sí, de acuerdo. Renato, y de todos los procesos que haces en conservación y restauración, ¿cuál es el que más disfrutás y cuál es el que menos disfrutás? Mira, a lo largo del tiempo, cuando uno se va enfrentando a los diferentes procesos en los textiles, te vas dando cuenta de cómo va reaccionando y cómo se va comportando el tejido, dependiendo no solo de su construcción, sino de su envejecimiento, también el destino a donde va ese tejido, ¿no? Pero sin duda, creo que el lavado es un proceso fascinante. Y también al mismo tiempo es algo que siempre me da mucho miedo hacer. Hay que tenerle mucho respeto al lavado, pero no obstante es un proceso en el que puedes ver un cambio muy grande en el tejido, donde puedes evaluar, por ejemplo, la solidez del color y saber que si vas a hacer un proceso acuoso, va a retirar o va a eliminar material ajeno, manchas y esto, ¿no? Y al final el resultado es maravilloso, el tejido se hidrata, bueno, pues vuelve a tener cuerpos, es un objeto tridimensional o brillo, si es un tejido plano en blanco, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un proceso que disfruto mucho, que me lleva mucho tiempo decidir, investigar, por ejemplo, el tipo de tensoactivo que va a ayudar mejor, o sin tensoactivo, o si voy a hacer un tipo de enjuague con otro solvente. O sea, creo que el lavado es un proceso que me llena mucho, me gusta mucho el resultado, pero que a la vez me da mucho miedo hacer, porque hay que tenerle mucho respeto, porque hay que ser muy cuidadosos con los procedimientos. También, pues no hay vuelta atrás. O sea, tú metes el tejido a lavar en una inmersión, por ejemplo, y que Dios nos bendiga, porque ya uno hizo pruebas, pero bueno, el textil siempre es caprichoso, los hilos tienen lo suyo, y bueno, creo que es el proceso que más me interesa también aprender, entender cómo se comporta en los hilos en un medio, ¿no? Ya sea acuoso o un solvente orgánico. Pero también es algo que nos falta mucho investigar, este tipo de solventes, por ejemplo, que sean amables con el ambiente, que sean amables con el ser humano, que es lo menos tóxico posible o que no sean tóxicos. Entonces, sí creo que el lavado me ha llevado mucho tiempo. A veces me he dedicado, no sé, unos 15 días quizás, o un poco más, a investigar o a trabajar o a revisar mi tejido, a hacer pruebas con concentraciones, con tensoactivos, tipos de secado, planear si lo voy a secar, se va a secar en plano, planear, por ejemplo, si lo voy a secar con un poco de luz para favorecer el blanqueado. Ese tipo de cosas, ¿sabes? Yo creo que a todos nos ha pasado, a quienes nos dedicamos al tejido, que el lavado pues conlleva muchos riesgos, pero a la vez sabes que puede favorecer mucho el tejido, ¿no? Sí, en ese sentido siempre está bueno ser más de uno y tomar la decisión, ¿no? Como que sea muy conversado, porque
Sí, sin duda es súper riesgoso, pero también puede ser muy beneficioso. Me acuerdo de un caso que es, vos me contaste que fue como tu primer gran restauración, que es el vestido de corte del castillo de Chapultepec. Ese caso que se puede ver en una conferencia que está en YouTube, que es un caso en el cual desarmaron absolutamente todo el vestido, toda el oropel, la pedrería, todo, y se lavó con solvente y luego se volvió a armar. Ese caso fue muy interesante, Lucila, qué bueno que lo tocas, porque además entré al mundo de la moda y del textil histórico por la puerta grande. Fue el primer tejido que yo restauré en equipo con otras dos compañeras, Ana Peniche y Elena Taylor. Estábamos en cuarto semestre de la licenciatura y la maestra Lorena Román, que es la titular del taller de textiles de la Escuela de Conservación, sabía mi interés, que principalmente había entrado a la Escuela de Conservación por el tema de textiles y por el tema de colecciones, y bueno, pues fue muy generosa al solicitar al castillo que nos permitieran trabajar esa pieza. Ya se había trabajado 2 vestidos con antelación, coloniales, durante un periodo bastante amplio, pero faltaba y tuvo una historia muy interesante. Esta pieza del siglo XVIII se restauró en 2 temporadas, en realidad. Constaba de un jubón, de una basquiña, de una falda, y una cauda bastante grande. Creo que mandé una foto, si no ahorita se las enseño. Sí, creo que hay una foto, solo que cuando comparto pantalla siempre tengo miedo de que después en la grabación salga cualquier cosa, porque como ya nos pasó eso la otra vez. Sí. Ahorita sale por ahí. Lu, fíjate de abrir con el visor de imágenes, porque si no se ven chiquito, en pequeño. Sí, solo estoy buscando la... Sí, no la encuentro, pero... Ahorita yo las comparto. Y esta pieza que tenía peculiaridades porque fue una pieza de una manufactura muy especial. Tenía 8 tipos de lentejuela de diferentes tamaños, todo en plata, algunos engarces de pedrerías, oropeles. Bueno, una pieza exquisita, la verdad. Fue muy interesante enfrentarnos a eso y también a ver cómo iba a ser la alternativa pues para poder atenderla y que tuviera la intervención pensada que iba a ser uniforme, porque Claro. vemos un proceso de uno con la basquiña y otro proceso con los jubones y otros procesos con las caudas. Entonces, fue muy interesante también, por ejemplo, la búsqueda del tul de seda que necesitábamos para reinjertar algunas lagunas de faltantes de tul de seda que tenía, pero habría que considerar el tipo de celda, el grosor el tipo de tul también, aquí íbamos a injertar, el color, eran muchas consideraciones, porque entre todo el sistema tenías que pensar justamente qué iba a beneficiar a la pieza, cómo ibas a denotar tu intervención también, pero cómo ibas a generar una intervención que fuera duradera, que prolongara en el tiempo, que fuera respetuosa. Entonces, en un objeto tridimensional, porque a veces se pierde de vista que el conservador textil tiene estas... varía un poco, ¿no? Un poco la teoría de la conservación, pensando en un objeto tridimensional que tiene un volumen, que se ve de diferentes lados, como una prenda, o una prenda bidimensional, una carpeta o patrimonio etnológico que tiene peculiaridades muy especiales, ¿no? Entonces, este proyecto del castillo fue maravilloso. Al final, mi colega, compañera y amiga Verónica Kuliger hizo una exposición que se llamó Hilos de Historia en el Castillo de Chapultepec. Espectacular, en donde conjuntó piezas históricas muy importantes para la historia de nuestro país, para la historia del vestido, y bueno, pues estos 3 vestidos coloniales fueron las piezas principales, porque además quiero compartirles que estos 3 vestidos inauguraron, por así decirlo, o abrieron la colección de indumentaria femenina del antiguo Museo Nacional de Historia de México. O sea, que pues son piezas muy icónicas por varias razones y fue un gran privilegio trabajarla.
Hay varios videos, de hecho a veces en las clases pasamos algunos de los videos de la parte del montaje, hay varios videos sobre el montaje de esa exhibición, y también se editó un libro, el Castillo de Chapultepec editó un libro sobre esa exhibición, así que está tu conferencia en YouTube, así que hay un montón de material sobre eso. A ver, aquí les voy a compartir pantalla, que tengo la imagen. Me tienes que dar permiso, Lucila, para... A ver, varios participantes pueden compartir. A ver, prueba ahora. Ya. ¿Ven mi pantalla? Sí, sí, mi pantalla. Tenemos la pantalla. Aquí está. A ver, voy a abrir la imagen para que Perfecto. puedan ver un detalle del vestido. ¿Lo ven? Sí. Ay, sí, una belleza. Mira, aquí está la basquiña, es un detalle. El ruedo, por ejemplo, si pueden observar, pues tenía oropeles, cristales, todo era en hilos de plata, en escarchados, laminados, en tejidos, y luego se hacían unos patrones con estas estrellas donde al centro venía se engarzaba una piedra verde, y bueno, acá en la parte superior pueden observar el pico del corpiño, del jubón, y por la parte de atrás, unida al jubón, caía la cauda, que es la cola, más o menos grande. Ese fue un solo proyecto de un semestre, pero esta pieza, ahí ven mi cara de niño, ¿verdad? Tenía yo 19 años. Todo cambia, decía Mercedes Sosa. Pero sí, bueno, ahí está. Y creo que tengo otra, el vestido completo. Ahorita la busco. Renato, ya que abriste tu carpeta de fotos y yo estuve medio armando lío con las fotos que fui pasando. Ahorita se las paso. Si quisieras hacer algún otro comentario sobre alguna foto de las que estuvimos viendo. Bueno, les quiero presumir esta, que es una fotografía que tiene una historia muy especial para mí porque la tomó una amiga mía muy querida que se llama Teli Duarte, un especialista que lleva 40 años de trabajo en el Instituto Nacional de Bellas Artes, y fue un día que terminamos de montar la exposición que hicimos en el 2018, que fue Diego Rivera, Genio, Figura y Silueta, en el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, una exposición que le puse todo mi corazón, 3 años de mi tiempo. Inventaríamos la colección de Diego Rivera, especialísima en el mundo, ¿verdad? De sus trajes, de sus camisas, de sus accesorios, calzado. Y bueno, pues a mí se me había ocurrido que esta sala, que es el estudio de la casa de Frida, quería que se reprodujera esta escena, porque si ven al fondo está Diego y Frida en una fotografía de Nicolás Murray de los 40, y en ese mismo espacio traer a Diego y a Frida con sus trajes, y fue muy conmovedor. La hija de Diego Rivera, que tuve la oportunidad de que diera unas palabras en la inauguración de la exposición y que recorrió la exposición con todo el gusto, dijo que había vuelto a ver a su padre, y eso fue muy conmovedor. A mí me causó mucha alegría saber que ella pudo sentir esto, ¿no? Que al final, no solamente yo como curador de la exposición, sino como conservador, le pudimos devolver este valor a las piezas, y bueno, verlas dignas, verlas limpias, integradas en una narrativa. Esta exposición para mí pues, fue muy, muy importante por esa razón. Y luego les puedo compartir... Renato, y ahí es increíble el tamaño de Diego Rivera. Se ve a propósito de esto que mencionas, les quiero enseñar esta fotografía. ¿Se ve bien? Esos pantalones. Sí. Estos pantalones justamente que son bellísimos, son como de una tela de loneta en color caqui con unas pinzas muy pronunciadas. Después identifiqué que estos pantalones los utilizó Diego Rivera cuando construyó el mural, el mosaico del estadio universitario de la UNAM. Hay un video de la Filmoteca de la UNAM en donde se ve él bajando las escaleras del mural y se ve así la valenciana, estos pantaloncitos, un pantalón de trabajo, y
esa camisola que fue hecha ex profeso para él, con botones de nácar preciosos. Y bueno, la intención de esta vitrina era justamente hablar sobre la proporción. El huipil, una pieza preciosa zapoteca del Istmo de Tehuantepec, que perteneció a Frida, de una colección particular, y una enagua que nos prestaron del acervo de arte indígena del Cencropam, justamente es de la colección Roberto Montenegro, y bueno, pues quedó muy bien, entendía a las personas al momento de explorar esta sala, pues la parte de dimensión y proporción. Entonces eso era muy interesante. De al lado izquierdo, si ven en el muro, tenemos una fotografía del 29 cuando Diego y Frida se casan, y bueno, pues ahí también se puede apreciar la proporción. Esta fue una exposición que nos llevó 3 años, pero que fue un lujo absoluto poder trabajar con esto. Por ejemplo, y además, Renato, tu túnica, tu colección particular también de indumentaria. También mis prendas de los viajes que he hecho, que siempre trato de comprar una pieza interesante. Y bueno, esta que les comparto aquí es una fotografía de un vestido que utilizó la actriz Dolores del Río en una película muy importante para la cinematografía mexicana, que fue María Candelaria, de 1943, dirigida por Emilio Fernández. Es una pieza diseñada además por Armando Valdés Pesa, un prolífico diseñador mexicano que trabajó para muchas producciones de cine y de teatro, y además vistió a las más copetonas de la época, y justamente hace unos días se cumplieron 50 años de su muerte, y aquí fue esta fotografía, yo pienso que fue el momento en el que me empecé a interesar profundamente por el diseño mexicano, por el diseñador. No había nada de información. A lo largo de estos años he podido encontrar muchos datos, mucha información, fotografías, no sabía ni cómo era, y bueno, pues a lo largo de casi 9 años, ahora pues tenemos un proyecto muy lindo que se va a llamar el vestuario en el cine mexicano, desde principios del siglo pasado hasta los 70 del mismo siglo, que lo está coordinando Elisa Lozano, y bueno, pues todo esto es lo que ha catapultado mis intereses, las líneas de trabajo, las líneas de investigación, y sobre todo divulgar que esto existe, que las necesidades que tienen, y que se explote, ¿verdad? Que se siga estudiando, que se exhiba, de que la gente tenga el conocimiento, no solamente de la parte del traje, ¿no? Historiadores del traje, historiadores, diseñadores, conservadores textiles, mucha gente investigadores de cine, constructores de vestuario, mucha gente que puede tener acceso a estos repositorios, estos acervos, y sacarle provecho, que al final todos estos objetos culturales tienen esa razón de ser, ¿no? Preservarse para las generaciones futuras y ser testigos de la memoria histórica. ¿Lo dije bien? Sí, muy bien. Fenomenal. Renato, para ir cerrando, hay una última pregunta, pero que tiene que ver con tu vida personal y el trabajo, pero creo que eso está como todo el tiempo atravesando tus respuestas, así que me parece un despropósito utilizarla, y me gustaría, en cambio, si nos puedes contar un poco tu experiencia trabajando con la colección del Museo Cristóbal Balenciaga. Ay, bueno, eso ha sido una de las experiencias más bellas que he tenido. Yo he admirado a Balenciaga. Es que estoy tratando de escoger una imagen para... Bueno, a ver, vamos a empezar con esta en el dictamen. Miren, yo desde que soy un niño, desde que tengo 11 o 12 años, he sentido una fascinación por Cristóbal Balenciaga. Es que en verdad a mí me ha fascinado entender su vida, su obra, su legado. Bueno, jamás imaginé que las dos cosas que más me interesaban desde que yo era niño, una Frida Kahlo y otra Balenciaga, iba a tener la fortuna de trabajar con estas colecciones. Nunca me lo esperé. Bueno, yo desde el 2015 soy restaurador de base del Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble, del Cencropam, del Instituto Nacional de Bellas Artes, y Cencropam tiene la vocación de atender los acervos en registro y conservación del propio Instituto de Bellas Artes. Y cuando yo me enteré que venía Balenciaga al Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México, bueno, pues enloquecí,
y es un museo que pertenece a Bellas Artes y tuve esa gran fortuna de institucionalmente trabajar esta colección. Déjenme, a ver, aquí cuando llega, por ejemplo, ahí estamos haciendo el dictamen de algunas fotografías de Automuro, del gran fotógrafo, que se exhibieron en algunas salas. Vino con un comisario, Igor Uria Zubizarreta, un gran conservador textil, director de colecciones de este museo, en Guetaria, en España. Y bueno, pues yo no daba crédito. Dije, vamos a empezar con los cuadros porque quiero darle todo el tiempo del mundo a las prendas. Era la primera prenda Balenciaga que iba a tocar. Entonces estaba muy feliz, estaba conmovido. Fue un proyecto que también, como ustedes saben, se trabaja contrarreloj. Pero bueno, pues no cabía. Mandaron tocados, pamelas, pañoletas, vestidos de noche, trajes de 2 piezas, ensambles. Bueno, fue extraordinario. Bocetos, fotografía, material bibliomerográfico. Bueno, vino una cantidad de material estupenda y pues lo tenía para mí solito. Entonces era feliz. Trabajamos de día a noche. Fue un reto muy grande porque pues también pues el museo nunca había tenido una exposición de esta naturaleza. Entonces fue enfrentarse justamente al trabajo en equipo, a los diseñadores, a los museógrafos, a construir espacios adecuados para la exhibición de este tipo de objetos. Aquí esta fue la prenda un abrigo cotelé de lana que abrió la muestra. Se habían comprado en una subasta, entonces pues había que hacer algunas restauraciones muy puntuales, sobre todo en los puños y en el cuello, pero esta fue la imagen de nuestra exposición. Entonces pues era una pieza también valiosa por esa razón. Y recuerdo que había regresado un martes de un viaje a Brasil, de llevar una colección a Brasil, y el miércoles a las 8 de la mañana tenemos que empezar con las fotografías porque habíamos encontrado un patrocinio con una revista de moda muy famosa que nos dijo, bueno, pues tienen 24 horas para tomar fotografía. Y yo no conocía las piezas, la lista de obra, las cajas. Bueno, era ese tipo de anécdotas que uno va construyendo. Aquí estoy muerto de cansancio trabajando es un abrigo cotelé en seda, precioso, gofrado, una cosa maravillosa. Pero tuvimos que tomar la sesión de fotos en un día completo, porque eso se iba a edición, se iba a corrección, y después al libro, porque el libro tenía que salir paralelo a la inauguración de la exposición. Después este libro ganó un premio importante en México, y bueno, pues honrado, porque imagínate enfrentarte a esto, ¿no? Fue una experiencia muy linda. Miren, con un tocado también muy lindo. Esto era en paja, con terciopelo de seda. Conservaba los alfileres con lo que se fijaba al cabello. También de colección particular. Pues sí, ese fue el proyecto Balenciaga. Aquí está una fotografía de cómo entraban las personas a la galería y encontrabas este maniquí con la silueta de Balenciaga, con el abrigo, viéndolo de perfil. Y bueno, un poco como en una pasarela con un poco de luz, un poco lúgubre el espacio para dejar ver con un pequeño destello de luz la pieza y acentuarla. Bueno, fue muy, muy lindo, la verdad. Unas piezas casi arquitectónicas, las piezas de Valencia, una locura. Totalmente, la verdad es que explorar las piezas, o sea, una cosa es verlas en el maniquí, ver su volumen, su silueta, pero abrirla, entender la construcción, el tipo de trabajo que tenía, por ejemplo, los ensambles interiores, las entretelas, los forros, las cualidades, por ejemplo, de los broches internos para ajustar en los vestidos de noche, las sargas, el tipo de tirantes que se usaba. Bueno, toda la parte constructiva que alguien no puede apreciar, ¿verdad? En un maniquí, pues fue una gran oportunidad. La verdad es que fui muy afortunado de poder participar en este proyecto y después esta misma exposición, ya de manera particular, la llevé al Museo de las Artes de Guadalajara y estuvo allá en Guadalajara y también fascinó, de la Universidad de Guadalajara,
les encantó y bueno, pues fue grandioso porque también el espacio era otro, es un edificio clásico, muy lindo, le dio otro acento a la exposición. Es un museo también que tiene como una política de comunicación muy interesante, y tienen su canal de YouTube y hacen unos videos preciosos también de sus montajes, Sí. sus reservas. Eso está súper interesante para ver también para los que se interesaron por Balenciaga. Vamos a ver. Sí, yo tenía una pregunta para Renato. Renato quería, no sé si la dijiste al principio porque me costó entrar, pero quería preguntarte si hoy estás trabajando, si estás trabajando en tu casa, si estás yendo al museo, ¿cómo está la situación en México? Bueno, sí, precisamente pues por cómo está esto de la pandemia, nosotros estamos ahora justamente en cuarentena. Ya poco a poco se empieza a abrir, pero con un semáforo bastante raro, entre rojo, naranja, más rojo que naranja, pero yo estoy trabajando desde casa, elaborando algunos proyectos, haciendo algunos proyectos de inversión, por ejemplo, ocupándonos también de pues, estas nuevas requisitos que vamos a necesitar todos para recibir colecciones. Nosotros prestamos muchas obras a diferentes museos en México y en el extranjero. Entonces, bueno, pues es muy importante también tener protocolos para el reingreso, el registro, la documentación de esos objetos para nuestros propios museos y también para la salida de estos bienes culturales a otras exposiciones, y también haciendo un censo entre lo que tenemos prestado, lo que hay aquí, esas cosas, y hacer una ruta también para la devolución, cosas del seguro, colecciones particulares. Ahorita estoy restaurando de algunos textiles, cerámica, papel, de otros tipos de objetos, sobre todo material orgánico, que es lo que más trabajo. Pero sí, sigo activo, estoy preparando mis clases para el próximo siglo, que tengo textil mexicano e indumentaria en la Universidad de Diseño de Moda y Textil, donde los chicos, pues bueno, es una dinámica muy interesante, aprendan a valorar, es el objetivo principal, a valorar el textil mexicano como un documento, ¿verdad? Y pues pueden reconocer técnicas, materiales, orígenes. Bueno, es una posibilidad muy grande esta materia para los chicos que puedan enfrentar también estos temas que están muy de moda, que es el plagio y todos estos temas sensibles, que ellos puedan reflexionar por qué es necesario entender las cadenas constructivas, por qué es importante justificar un proyecto, por qué es importante dar el crédito a las comunidades, a los artesanos y todo esto. Entonces, sigo activo trabajando. Ahí recuerdo hace poco un posteo que hiciste sobre un juguete con un bordado tenango que había ganado un premio. Siempre hay alguna de esas noticias dando vueltas, o si Carolina Herrera robó los bordados de un pueblo de Oaxaca, o si siempre hay una rapiña ahí en relación a... en México ocurre, bueno, no ocurre solo en México, ¿no? El tema del intrusismo y del robo de diseños. Sí, y además, si nosotros como profesores tenemos estas herramientas para acercarnos a los alumnos que están en formación y darles, o ponerlos sobre la mesa estos temas, no para decirle qué es lo que está bien o está mal, sino para exponerles la situación y que ellos reflexionen y se acerquen y sean sensibles, sean empáticos de cómo su trabajo trasciende y cómo su trabajo es importante, y que también se rompa este esquema de lo frívolo que puede ser el diseño o la moda, y que se deje de pensar que es algo que tiene que ver con solamente pasarelas y cócteles, sino que tiene una importancia mayúscula, y sobre todo nosotros que estamos en contacto con estos objetos históricos, que se entienda, bueno, que pertenece a la historia del traje, que refleja una situación económica, social, política, tecnológica, y que es muy importante, y eso justamente es el trabajo que me interesa hacer con los alumnos, y que entiendan, que conozcan y se acerquen a la biodiversidad de nuestro país y a la diversidad cultural de este país tan hermoso que es México, y además de Latinoamérica, que es una bendición. Ustedes compartirán esta visión conmigo, tener estos pueblos originarios, creativos,
que tienen una historia maravillosa, muchas veces poco valorada, que han luchado por sobrevivir y que hay que reconocerlos, apoyarlos y todo lo que eso conlleva, ¿no? Sí, Sí, todo, de norte a sur, así, tal cual, ¿No? toda Eso, Latinoamérica. Latinoamérica, claro. el reconocimiento y la valoración a la artesanía textil también y la necesidad de que el Estado también proteja eso, ¿no? O sea, De acuerdo. hacer hincapié sobre eso. Entonces también los estudiantes, las personas que están en formación, los estudiantes y los profesores que estamos al frente del aula, tenemos esa obligación de decir, oigan, ¿cuántos grupos indígenas hay en nuestro país? ¿Cómo se distribuye nuestro territorio? ¿Cuál es la geografía de nuestro territorio? ¿Cuántas lenguas indígenas hay? A ver, no. Hay personas que no conocen los museos más importantes, ¿no? Básicos. O cómo están distribuidos en las regiones. Yo creo que eso es más bien el trabajo que me entusiasma hacer. Saber que un alumno puede abrir esta ventana y fascinarse con lo que yo veo a través de los tejidos, por ejemplo, de los materiales, de la diversidad de tintes, de las técnicas de tejido, y además de las historias detrás de esta gente tan maravillosa que ha conservado generación tras generación una herramienta, una memoria, Conocimiento, un sí. conocimiento. Entonces, bueno, eso yo creo que es lo que más me apasiona de mi faceta de profesor. Es hermoso dar clases, además. Sí, que es lindo. Es re satisfactorio. Me acabo de dar cuenta de un detalle súper ridículo, que cuando armé la cuenta, yo ya tengo la cuenta con mi nombre, entonces dije, bueno, le tengo que poner un nombre, y le puse Norma Hollen. Y me sale mi foto y abajo sale Norma Hollen. No lo habían notado, pero eso es un poco local para quienes nos acompañan, porque Norma Hollen es una especialista en textiles muy famosa, muy reconocida, que tiene un libro muy importante, pero bueno, pues ahora ella es rubia, argentina. Joven. Muy gracioso, me acabo de dar cuenta. Bueno, habilitamos un par de preguntas de la gente y Bueno, pasamos un poco los mensajes del chat. Bueno, todos muy felices de escucharte, desde Jujuy. Silvia Reina, cazadora del Banco Ciudad, te conozco, Silvia, muchos saludos. Caray Renato, un gusto escuchar la pasión con la que siempre has hecho tu trabajo. muchas gracias. Buenas tardes a todos, felicidades Renato por esta gran trayectoria. Dentro de tu lista de deseos, ¿qué otro diseñador de modas te gustaría intervenir? Ay, esa es una excelente pregunta, excelente. Fíjate que últimamente he estado un poco obsesionado con Jane Lamban y con Madeleine Vionnet. Me parece que son dos diseñadoras importantísimas que un poquito antes de Balenciaga, porque Madeleine Vionnet fue una inspiración muy grande para Cristóbal y yo siempre tuve esa curiosidad de entender por qué alguien tan consagrado y tan importante para la moda como Balenciaga tenía este cariño peculiar o este interés particular por Madeleine Vionnet. Bueno, su vida me ha fascinado. He entendido muchas cosas. Fue una gran diseñadora con una pasión por el tejido, por el corte muy especial. Entonces yo diría que Vionnet y Lamban. También creo que Paul Poiret me podría ser algo que me encantaría intervenir, por lo menos tener en las manos. Sí, creo que ellos tres podrían ser. Bueno, y el Yves Saint Laurent, que construyó en los 60, inspirado en el cuadro de Mondrian, también creo que eso me encantaría intervenir en una colección preciosa que tuve la oportunidad de ver, la exposición en el Museo Yves Saint Laurent de París, que tenía los bocetos originales, todos los vestidos de la colección. Bueno, fascinante el montaje, fascinante las piezas, fascinante la historia, fascinante la publicidad alrededor de esa colección. Pues me parece que eso sería. Buenísimo, sigo repasando un poco los mensajes. Qué gusto que puedas tener esta claridad en tu rol de maestro, dice Raimundo Fraga. Muchas felicidades, docente que inspire a los jóvenes a valorar su patrimonio histórico y artístico. Muchas gracias, Raimundo. Lo he hecho con mucho cariño.
Bueno. Y Raimundo, que también se dedica a ese fascinante mundo de los textiles tradicionales, que además también es coleccionista, que tiene unas piezas extraordinarias, que, bueno, también tiene un papel muy importante dentro de esto. Y también hay otra persona que pide el link del video de la restauración del castillo de Chapultepec. Pues, si que nos manden un mensaje por el Facebook, entonces les mandamos el link. Hagamos así. Así Bueno. tenemos que buscar ahora en YouTube y tal. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que placer poder escuchar? Ahí Raimundo Fraga decía, ¿algún momento difícil que hayas vivido en una inauguración o evento en el que participaste activamente? Sí, esa es una muy buena pregunta y tengo muchas ganas de compartirlos con ustedes ahora que me puedo desahogar en confianza. Pero Mira que queda grabado, ojo, ¿eh? Pues resulta ser, bueno, uno de ese proyecto de Balenciaga que, bueno, fue mucho trabajo, fue mucha angustia, pero durante los 16 años que llevo trabajando en museos y con colecciones, nunca he tenido un maniquí disponible cuando lo debo de tener, nunca. Entonces, siempre se vuelve un problema porque, pues bueno, no sé si solo es en México o compartamos Latinoamérica esos problemas, pero o está incompleta la lista de obra, pero entonces no hay medidas, o hay medidas generales, o hay medidas, ya sabes, ¿no? Como el clásico, la medida de la obra, pero con marco, pero ¿cuánto mide sin marco? Así. Entonces, pues muy pocas veces, y no es que, pues contadas veces, el conservador puede ir a ver la colección, tomar medidas, registro, la foto, ver la necesidad que tiene cada pieza para preparar los soportes, si estaba inclinado, si estaba en maniquí, si estaba colgado, si estaba así, así. Entonces, yo creo que el problema más grande que enfrento en cada proyecto son los maniquís. Porque el color, porque la altura, porque la postura, porque el material, o porque la importación, o porque es prestado, pero este no tiene una pata, pero este no tiene cabeza y lleva sombrero. Así, no saben el problema constante que me enfrento. O que de repente queremos exhibir pantalones conjuntos con pantalón, bueno, pues es que el tubo está en medio, pero tiene que ir a un lado. Es un problema infinito. Les voy a compartir estas fotografías, a ver si se ven, me dicen si se ven. ¿Se ven? Sí. Que son unas piezas que vinieron a la exposición de Guillermo del Toro en Guadalajara. Un proyecto maravilloso que también tuve la oportunidad de trabajar. Fue para este vestuario, es para Cumbre Escarlata de Guillermo del Toro. Me imagino que todos ubican esta película, pero también fue un reto muy grande. Tenía muchas particularidades esta exposición, no solamente por el formato, por la época, por la extensión de los trajes, el tipo de telas. Bueno, aquí está, mira, un traje todo hecho en tafeta de seda con unos fondos. Ahí se alcanza a asomar un poco unos fondos muy vaporosos que le daban volumen al traje. Pero imagínate abrir esto, que no viene de museos, viene de una productora. Claro. Te lo mandan no en un portatraje o en una caja, te lo mandan en una bolsa. Entonces tú te abres el traje, para ellos es vestuario, o sea, no es un traje, abres la prenda y bueno, pues ya viste que tiene el doblez o la mancha o por ejemplo, ¿saben qué recuerdo muy bien a propósito de la pregunta de Raimundo? Cuando hicimos la exposición de Gaumont, desde que existe el cine, en la Cineteca Nacional, llegó el traje de Rudy Roth de la película del Quinto Elemento, que es un personaje, si vieron la película me imagino que sí, que bueno, pues en la pelea, en el desarrollo de la película hay una pelea muy grande y entonces el vestido, que es un diseño de Jean-Paul Gaultier, se rompe y pues así llegó el traje para la exposición. Entonces tuve que en 24 horas trabajarlo, reforzarlo, coser, humectar las flores, darle volumen. O sea, es un problema constante la condición en la que vienen estos trajes. Miren, aquí está con el traje de visita, que son trajes muy icónicos. Pero vienen enrollados o aplastados o, bueno,
Sí, o sea, ese tipo de problemática. Aquí hay algunas escenas de la película, ¿se alcanzan a ver? Sí. Pero vean, por ejemplo, la cauda que venían 4 o 5 separaciones para poder ensamblarla. Una imagen de la película, aquí está Guillermo del Toro. Sí, bueno, pues esto. Ah, mira, aquí está el traje amarillo. Eso. Unos trajes con efecto, ¿no? Y algunos Sí, con efecto, ¿no? Rotos, con sangre. sí, exacto, exacto. Pero también eso cuando pues tienes que supervisar la temperatura, la humedad de la sala, ver cómo va a ser el plan de mantenimiento, son tantas cosas, no solo es ponerlo, vestir el maniquí y dejarlo, sino entender, bueno, que el público naturalmente va a dejar el flujo del aire, el polvo, todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando te enfrentas a un proyecto, tienes que preguntarte, hacer equipo y decir, bueno, ¿cuáles van a ser las soluciones para esto? ¿Cómo se va a armar? ¿Cómo se va a montar? ¿Cómo se va a mantener? ¿Cómo se va a iluminar? Ese tipo de cosas. Renato, bueno, hay un montón de mensajes. Sí, De no sé si Tuacán. quizás alguien quiere hacer una pregunta en vivo y en directo. Alguien que se anime a preguntarle directamente a Renato. Tendría que activar la cámara y avisar primero, así lo Que puedo. levante la mano. Que levante la mano. ¿Qué se puede levantar la Sí, mañana por aquí? René Ramírez está levantando la mano. ¿Sí? ¿Quién? ¿René Ramírez? René Hola, Ramírez. ¿cómo están? Hola, René. Hola, René. Soy coleccionista de indumentaria tradicional de México, con una colección bastante buena, que he tenido oportunidad de exhibirla desde 1972. Mi pregunta es para Renato, si ha trabajado con la colección de Luis Márquez. Ah, esa es una muy buena pregunta. Gracias por hacerla, don René. Mira, directamente no he trabajado la colección de Márquez. Es una colección muy importante que conozco. Conozco porque he tenido acercamiento a las exposiciones de indumentaria tradicional. Hay una persona, la maestra Marta, que está ahí encargada de esa colección durante muchos años. Es una colección que no tiene un espacio pues ideal para su conservación, que poco a poco han hecho sostenidos esfuerzos para mantenerla, lo tengo que reconocer, pero que falta mucho por hacer. Y me parece que es necesario también una supervisión, una asesoría de un especialista que pueda dar algunas alternativas para mejorar sus condiciones, pero me parece que también dentro del mundo del coleccionismo y de las piezas de arte popular y de indumentaria tradicional, es una de las que más valoro y de las que más recomiendo acercarse, reconocer. Falta un poco de catalogación también, registro, control. Creo que hay un trabajo muy importante por hacer y además don Luis Márquez, que es un personaje con una historia también fascinante y que nos representó en muchos lugares, en pabellones en Washington, bueno, en muchos lugares. Sé que he tenido noticia que han prestado algunas de estas prendas a exposiciones temporales. Con algunos esfuerzos se ha podido lograr, pero sí me parece que debe de tener un profesionista textil que se dedique de lleno a trabajar esta colección. Pero la conozco, no la he trabajado, pero la conozco bien. Renato, te queríamos Sí. consultar qué mensaje querías darle a alguien que piensa dedicarse a la puesta en valor del patrimonio textil. Pues mira, yo creo que lo que les puedo recomendar es que se acerquen a las personas que durante tantos años se ha dedicado a este tema. A mí, yo tuve la fortuna de tener un abuelo que estaba 24 horas ahí y que me tuvo mucha paciencia y que me enseñó desde niño a valorar estas cosas. Pero yo creo que las personas que nos hemos dedicado tenemos diferentes historias y que alguien que quiere entrar en este fascinante mundo, de entenderlo, de reconocerlo, de trabajar para él con vocación, yo creo que tiene que leer, tiene que acercarse a la gente con experiencia, tiene que estar presto a entender
estos significados y toda la dinámica que hay en juego cuando alguien se enfrenta a este tipo de patrimonio cultural y pues entrar a las exposiciones, prestarse a la crítica. Ver mucho, ver mucho, salir y ver. Ver, Ver exacto. mucho y como dijiste hace un ratito de que pusiste tu corazón durante 3 años para la exhibición de Frida y de Diego, también eso, ¿no? Poner mucho amor en lo que uno hace. Eso, totalmente. Yo creo que viene por añadidura lo demás, el tiempo ayuda mucho también a que se dé a conocer, a que se reconozca, a que se valore. Y mira, la verdad es que al final del día, cuando llegas aquí a tu casa, te sientes en tu silla y dices, ay, trabajé mucho hoy, pero está valiendo la pena porque la prensa sacó la nota, están reconociendo lo que se hizo. No tú, no para ti o para tu ego, sino para tu institución, para las piezas que restauraste, para el equipo que trabajó en el museo, para la colección privada que trabajaste, que se divulgue. Mira, la verdad es que alguien que tiene este deseo de acercarse al patrimonio textil, tiene que leer mucho. Ahora, mira, es más fácil con el internet tener acceso a publicaciones descargables, exposiciones virtuales. Los museos tienen plataformas muy buenas. Google Arts, que nos ha puesto al alcance maravillas para poder descubrir colecciones. Eso ahora es mucho más fácil. Y creo que de la mano de alguien que ha recorrido este camino, como tú o como yo, pues puede ser fascinante. Fabuloso. Divino. Renato, hay más mensajes en el chat. Te queremos agradecer un montón que hayas estado hoy con nosotros. Fue un placer escucharte realmente. Y no parecida a la entrevista del ensayo. ¿No se los ibas a compartir? Sí, tienen que saber, Sí, después obviamente vamos a compartir la entrevista. También va a estar Norma Hollen. Esperemos que cuando todo esto termine te tengamos por acá, por Argentina pronto. Por ahí también quieren que vayas para España, así que tenés muchos viajes, ¿eh? Ay, yo con muchísimo gusto y que todas estas naciones las amo con todo mi corazón. Para mí, la formación que tuve con mi abuelo, que fue muy importante, hubo 3 países muy importantes en mi vida de Sudamérica. Perú, Chile y Brasil y Argentina. Para mí estos 3 países representan un mosaico de muchas posibilidades, porque además de tener grandes amigos de muchos años por la relación con mis abuelos, su cultura es maravillosa, sus alcances, sus museos, la gente hermosa que trabaja en esos espacios. Creo que de alguna manera somos hermanos por las mismas penurias por las que tenemos que pasar, pero ahí estamos, nos vamos a abrazar cada vez que nos veamos. Está pendiente la reapertura de la exposición de Remedios Varo en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, que tienen que conocer. Hay una oferta muy importante en Argentina que me encantará regresar a sus brazos y, como se los dije, ir a Arte y Esperanza a comprar más ponchos. Ponchos. Buenísimo. Bueno, chicas, ¿hay algún otro comentario más? Uno más muy sencillo. René. Bueno. Renato, ¿no tienen algún proyecto para ilustrar a los pobres diseñadores que diseñan, entre comillas, los vestidos tradicionales de México en los concursos de belleza? Ay, eso es una muy buena observación, don René, porque con las maravillosas colecciones que tenemos, la maravillosa historia que tenemos en nuestros tejidos, la verdad es que es vergonzoso, tengo que decir, que no haya un diseñador que haya podido representar dignamente con un traje bien hecho, con técnica, con color, con proporción, y haya vestido a una concursante, a un grupo deportivo, que ya vimos algunas cosas que han hecho para las inauguraciones de Juegos Olímpicos. Bueno, una tristeza. Eso sería muy bueno. Me da pie, don René, a escribir algún artículo próximamente al respecto, que creo que lo necesitamos. Y justamente creo que la clave está en darle este conocimiento a los diseñadores, acercarlos
o sensibilizarlos a nuestra mirada de cómo vemos esos objetos como documentos. Y esa es la finalidad también de las colecciones, de los acervos. Ser consultables, poder entender su construcción, su tecnología, su color, su antigüedad, sus materiales, y a partir de eso crear. Eso es una de las cosas más importantes que yo dejo en los alumnos. Por eso es que vamos a un acervo de arte indígena. En todos estos años hemos ido al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas a que se acerquen a las piezas, puedan verles el orillo, puedan darles la vuelta, ver el tipo de acabados, ver el formato, ver la solución que le dan a las costuras, y eso los hace más sensibles y entender cuál es el valor de estos objetos, de este patrimonio, y sobre todo de las personas que están tejiéndolas. Es un patrimonio vivo y que está en peligro. Entonces, muy buena observación, don René. Muchísimas gracias, chicas. Renato, la última pregunta y con esa ya podemos cerrar. Si tuvieras enfrente a tu abuelo, ¿qué le dirías? Ahí dice un usuario. Pues miren, todos los días pienso en él. Para mí, hace 4 años que murió él, y cuando cierro los ojos y lo veo perfecto cuando estábamos en los mercados recogiendo una servilleta para tortillas, y yo creo que, bueno, cuando él murió, yo me quedé muy satisfecho porque tuve tiempo para despedirme de él. Él pudo ver lo que yo hice. Recuerdo que de las últimas veces que estuvimos juntos fue en una conferencia en la Cineteca Nacional donde hablé sobre mi trabajo de 4 años, sobre Dolores del Río, sobre esa colección. Y le encantó, estaba muy contento, estaba muy orgulloso. Yo creo que nos dijimos todo. Creo que estoy tranquilo por eso, porque lo único que le prometí que pude cumplir fue que iba a ir a las cataratas de Iguazú por un proyecto. Había ido 4 o 5 veces a Brasil, no había ido a las cataratas. Y me dijo, él conoció muchas veces ese lugar tan bello, me dijo, tienes que ir, prométemelo, y se lo prometí, y a los 3 meses fui. Creo que eso fue, y ha sido la única vez que lo he soñado, esa noche cuando las conocí. Pero, bueno, aprendí tanto de él y lo recuerdo con tanto amor, y tengo su colección que lo veo cada vez más con otros ojos, reviso sus objetos con otra mirada, veo los álbumes. Bueno, hay tanto en esa colección. Pues yo le diría que lo amo otra vez. Yo creo que eso le diría, y que gracias por su aprendizaje y por todo lo que nos dio a mí y a mi familia. Fue un hombre muy sabio, muy interesante, un lector. Por él empecé un poco a entender más, a interesarme más por la política, saber en dónde vivimos, quién nos gobierna, ese tipo de cosas, Silvana, que tú entiendes muy bien la importancia y la trascendencia del activismo y todo esto. Pero bueno, ha sido un privilegio ser su nieto, conocerlo, lo tengo fresco en la memoria, y bueno, pues cada proyecto siempre pienso en él, en lo que él haría, cómo lo diría, en esas cosas. Chicas, muchísimas gracias por... Gracias, Renato. Gracias, Renato. Abrazo enorme. Gran abrazo. Yo a ustedes, cuídense. Felicidades, Renato. Adiós. Un gusto Igualmente, escucharte. cuídate. Felicidades. Gracias a todas y todos. Una radio. Elisa, un beso. Hola, Chao. René. Algunas gracias. Un gusto, Gracias. René.